Una disculpa, queridos amigos, aquí andamos batallando, les decía, de los nombres largos en el mundo jurídico. Bienvenidos, ¿cómo están todos ustedes? El Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico una vez más les da la bienvenida. Vamos a iniciar una semana excelente aquí hablando con los catedráticos de INADEC. Ya saben, queridos amigos, los lunes de INADEC, nuestros catedráticos, que ya tantos años tienen aquí prestando su servicio en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, transmitiendo toda esta enseñanza, toda esta sabiduría a nuestros alumnos. Hoy está con nosotros el maestro, el doctorando a Israel Alejandro Gallegos Ramírez, todo el tiempo preparándose siempre. Principios constitucionales y medidas cautelares en el sistema penal, por eso le decía que un tema bastante amplio. Él es licenciado en Derecho, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra gloriosa UNAM, obteniendo el grado de licenciado. Maestro en Derecho Penal, egresado de la Universidad de Insurgentes, plantel Tlalpan, obteniendo el grado de maestría en Derecho Penal, especialista en la materia de Procuración y Administración de Justicia en la División de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, abogado postulante, socio fundador del despacho Yáñez y Gallegos Abogados SC, especialista en materia penal, amparo, procuración y administración de justicia y responsabilidades de servidores públicos. Catedrático en distintas universidades de la Ciudad de México y Estado de México a nivel licenciatura y posgrado en las materias de amparo, derechos fundamentales, derecho penal, derecho procesal penal, práctica forense de amparo, práctica forense de penal, responsabilidades de servidores públicos. Profesor del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico desde el año 2014 a la fecha, en donde ha participado como docente en diplomados en las licenciaturas de Derecho y Ciencias Forenses, así como en las maestrías que imparte en nuestro instituto. Un orgullo tener catedráticos de este nivel, queridos amigos, y hoy vamos a hablar, como les decía, de principios constitucionales y medidas cautelares en el sistema penal. Bienvenido, maestro, gracias por estar nuevamente con nosotros. Hola, ¿qué tal? Tanto gusto, mucho gusto estar con todos ustedes y como siempre es un placer estar aquí participando con este instituto que tanto queremos, y como bien lo dijiste, desde 2014 estamos aquí ya formando parte del mismo. Muy amable y gracias por la invitación. A las órdenes. La importancia del claustro de profesorado que se tiene en INADEC, maestro. Ustedes que son egresados de la facultad y que también dan clases en la facultad, dan clases en diferentes universidades, ¿cuál es una de las ventajas que en INADEC tengamos cuando tenemos toda esta sapiencia y todas esas trayectorias impresionantes que vienen también a compartir todos los días con nosotros? Fíjate que lo que yo siempre he compartido aquí con los alumnos de INADEC, en específico de INADEC, es que el hecho de que todos los cursos que da INADEC, diplomados, licenciaturas, que ahora ya tenemos la licenciatura en Derecho, Ajá, las licenciaturas en Ciencias Forenses, que fue uno de los precursores, cabe decir que INADEC es uno de los precursores en poner la licenciatura en Ciencias Forenses. Y a nivel posgrado también les comento a todos que INADEC, si en algo se preocupa, es que en los cursos que acabo de mencionar lleven un amplio abanico de puntos de vista distintos. Explico. INADEC se preocupa porque en los diplomados, posgrados o licenciaturas sean catedráticos como un servidor, abogado postulante, que no es lo mismo el punto de vista de un abogado postulante que de un juez. así es. Y INADEC se preocupa porque vaya mezclados en diplomados, posgrados y licenciaturas, jueces, magistrados, notarios, de todo va mezclado. Luego entonces es importante ver cómo INADEC, cuando yo les digo a ellos, métanse INADEC, y les voy a decir por qué, porque van a ver diversos puntos de vista de cómo se ve, caso concreto, la justicia penal en México desde el punto de vista de un abogado postulante, desde el punto de vista de un juez, desde el punto de vista de un magistrado, desde el punto de vista de ministerios públicos, y ya cada uno de ustedes como alumnos se va haciendo, va tomando lo que más conviene, por así decirlo, a sus intereses. Si es abogado postulante, bueno, pues tomarás en cuenta lo que diga el abogado postulante, no sin dejar de ver lo importante y trascendencia de lo que dicen los jueces, ¿no? Porque termino nada más esta parte con una frase de Alexis de Tocqueville, que dice que las leyes no dicen lo que dicen,
sino lo que los tribunales dicen que dicen. La norma me podrá decir algo, pero finalmente los jueces son los que dicen, INADEC, si en algo se preocupa, es precisamente por eso le comento, tomar puntos de vista y que el alumnado tome puntos de vista de los diversos profesores que trae, jueces, magistrados, postulantes, ministerios públicos, etcétera. Es como, sin darse cuenta, muchos llevan el método del caso ya implícito en todas las materias. Es correcto. Y en algunos tienen que tomarlo específicamente el método del caso. Digo, para quienes nos han visto, que ya han venido a explicarnos de qué se trata, pues al tener como maestros, como catedráticos, quienes practican todos los días las leyes, quienes hacen que sucedan la jurisprudencia en nuestro país, pues esto de primera mano tiene muchísimo, muchísimo, y es por eso el gran orgullo que tenemos aquí con que ustedes sean quienes imparten estas materias, maestro. Acabas de tocar un punto medular también. Fíjate que en este sistema, cuando empezó este sistema penal, para ir empezando un poquito con el tema, este sistema penal, que cuando se hace la reforma constitucional en el 2008, hubo muchos capacitadores. Pero lo interesante de esto, y así lo ha comentado el maestro Nava Garcés, que por cierto creo que va a venir con ustedes próximamente. Por aquí lo vamos a tener. Un saludo a mi maestro. Decía, de nada sirve, en uno de sus libros, si mal no recuerdo, dice que de nada sirve que me esté capacitando a alguien si no se tiene la experiencia muchas veces de los tribunales. Como lo comenté hace ratito, la norma, la teoría me podrá decir una cosa, pero ya cuando uno está en los tribunales es totalmente distinto. Inclusive me dicen, bueno, finalmente todo está basado en una norma procesal, que es el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ese código se aplica procesalmente hablando en toda la República Mexicana, a nivel local o a nivel federal. Se entendería que serían los mismos criterios en todos los poderes judiciales, pero no es así. En la teoría. En la teoría así dicen. Ajá. Es que así debe de ser en todos. Pero un servidor que ha estado en diferentes lados litigando literal, pues no es lo mismo el criterio del juez de control del Estado de México que un juez de control de aquí de la Ciudad de México. Y no estamos tan lejos, ¿eh? Acabo de llevar una audiencia la semana pasada en Hidalgo, ante un juez de control de Hidalgo, de Tulancingo, Hidalgo, y son criterios totalmente distintos, aunque repito, basados siempre en una misma norma, pero con criterios distintos. De ahí mi frase que dije hace ratito, pues finalmente las leyes no dicen lo que dicen, sino lo que los tribunales dicen que dicen. Eso es un tema importante. Y tiene mucho que ver ahí también la capacidad del abogado. Ahora con estos nuevos juicios orales, con esta nueva forma de llevar a cabo las leyes, hasta dónde también como abogados esta preparación, que muchos no se dieron a la tarea de tomarla en serio, y lo veo sonreír porque conoce más de alguno, ¿verdad? Que en algún momento nos han platicado por aquí que muchos creían que esta ley se iba a revertir y nos iba a llevar a cabo, como muchas otras. Ese también fue un tema chistoso. Acordémonos que en el 2008 se hace la reforma constitucional, pero hay lo que se conoce como una vacatio legis. Ajá. Para aplicarla de manera obligatoria, que entrará en vigor hasta junio del 2016, como fue el caso en algunas entidades federativas como el Estado de México, Oaxaca y algunos estados del norte. Fueron los precursores de esto después de esta reforma constitucional. Pero muchos, por ejemplo, caso concreto, la Ciudad de México, que fue cuando entró en una primera etapa el sistema acusatorio oral aquí en la Ciudad de México, fue en enero del 2015. Ajá. Y muchos, lo que acabas de comentar, tienes toda la razón, muchos, y me incluyo, me incluyo, creíamos que se iba a venir abajo esa reforma constitucional. Decíamos, no va a pasar, no estamos capacitados. Sí, por eso empecé a sonreír, porque tuve algunas reversiones, y ya cuando de verdad vino el sistema y ya vino la implementación, es cuando vemos que a muchos abogados nos agarraron con las manos en la puerta. Y me atrevo a decir que me incluyo, ¿no? Entonces tuvimos muchas veces que meterle el acelerador a esto para que de verdad viéramos que ya nos íbamos a enfrentar a una realidad de este tipo, ¿no? Y hoy, un servidor aquí en IDADEC, que cada vez que doy cursos, me percato algunos alumnos ya de mucho más experiencia, pero ¿qué crees? Experiencia con el anterior sistema. Así es. Y son muy buenos, excelentes he tenido.
Pero ya cuando les hablas de este cambio de paradigma, no les entra tan fácil, es complicado que les entre, porque se quedaron con la vieja versión. Y ya cuando uno trata de transmitirle lo nuevo, empiezan a hacer una serie de preguntas que dices, no, ahorita vamos a hablar de un tema de medidas cautelares, por ejemplo. Y ya nada más por ponerte un ejemplo, me decía un alumno, ya con el respeto que me merece, no voy a decir el nombre obviamente, pero ya mayor, sabe muchísimo de derecho, pero me decía, oiga, es que es inconstitucional que al defensor Ajá. no se le dé esa facultad de pedir medidas cautelares al juez. Ajá. Y ya le decía yo, le digo, bueno, es que pues, tú lo que menos quieres como defensor es que le pongan una medida cautelar a tu defendido. Eso déjaselo en la parte acusadora, al Ministerio Público, al asesor jurídico. Y así, y otra vez, y no le quedaba claro. Y es así como dices tú, ¿cuál fue el motivo de esto? Que no nos preparamos. Y el tema de los abogados, olvidémonos, dejémonos a un lado, quizá, pero no es así, pero bueno, vamos a... Pero el tema es los ministerios públicos. Ahí sí tenemos un grave problema, que no se han capacitado y que al día de hoy, desafortunadamente, yo he tenido la dicha, no sé si la dicha o no sé cómo decirlo, de que varias audiencias se han declarado sin materia por falta de capacitación de los ministerios públicos. Entonces eso es preocupante, eso muy preocupante, porque dice, bueno, hablando del abogado, pues si me doy cuenta, como muchas veces ha ocurrido, que el juez se da cuenta que el abogado se quedó en el sistema anterior y hace la recomendación o obliga incluso a que sea cambiado porque no tiene la preparación, y él como árbitro principal pues se da cuenta que se va a perjudicar el cliente de este abogado y pide que lo cambien. Pero en el Ministerio Público, qué preocupante. Sí, es muy preocupante, y me ha tocado dos audiencias iniciales sin detenido, en donde al hacer la formulación de la imputación, el juez así literal dice, no te entiendo absolutamente nada de lo que me estás diciendo, y como consecuencia, si yo no te entiendo, aquí también la defensa ya me lo dijo, que no te entendió, y el imputado no te está entendiendo. Como consecuencia, pues declaran sin materia la audiencia. Y entonces obviamente pues lo regresan y sabes qué, prepara bien tu audiencia, y si gustas pues solicítame una nueva audiencia, pero esta audiencia se queda sin efecto. Ese tipo de temas, por ejemplo, lo vemos aquí en INADEG, traigo ese tipo de videos. Acordémonos que en este sistema ya todo se videograba. Esa es una gran ventaja. Una gran ventaja. Todo se videograba y entonces ya se pide copia de audio y video, y aquí lo transmitimos con los alumnos precisamente para ver, y no por presunción como yo les digo a ellos, no, yo por presunción, no, más bien para que veamos que el sistema no es sencillo. No es sencillo, tampoco la ciencia, o sea, sí que tú digas, wow, no, pero sencillo no lo es, tiene sus peculiaridades, y que muchos ministerios públicos, quizá porque no se les capacitó, quizá porque ellos no se quisieron capacitar, se quedaron en el anterior sistema y no saben argumentar ante un juez, sea juez de control o sea un tribunal de enjuiciamiento. Y ahí vienen las consecuencias. Eso se lo transmitimos a los alumnos precisamente para que vean esos errores. Porque hay muchos alumnos que ya con 2 cursos que tomaron ya dicen, no, ya... O hay quien toma 25,000 cursos, pero nunca lo han llevado a la praxis. Es lo que le iba a comentar, maestro, porque una cosa es ponerse a leer en individual, en soledad, jurisprudencia y creer que lo aprendí, pero ya cuando me lo ponen, por eso les decía del método del caso, cuando me lo ponen y me lo explican y lo vemos, y al mismo tiempo sirve que en la clase sea como un debate para entenderlo, pues oye, eso es mucho más enriquecedor que ponerme a leer sola y saber que entendí donde yo quise entender o lo que yo quise entender. Y sobre todo y ante todo, que también es algo importante, saber hablar en público. La oralidad. Es correcto. Fíjate que ese es un tema también medular. Habrá gente que sabe mucho, muchísimo, pero al estar enfrente con un juez, me ha tocado ver a varios profesores, al estar enfrente con el juez, ya no es lo mismo que como cuando él está en una clase o algo, ya es distinto. Entonces, tú tienes tanta experiencia, algo pasa. De hecho, en este sistema, por ejemplo, los ministerios públicos en el 2015, el que era procurador entonces de justicia de la Ciudad de México, creó un acuerdo, que es el acuerdo 002/2015. ¿Qué es lo que dice ese acuerdo? Precisamente lo que estamos mencionando de los ministerios públicos, la especialización de los ministerios públicos. Es tan técnico este sistema que necesita cada etapa del sistema
un ministerio público que tenga esas capacidades. Un ejemplo, no es lo mismo el ministerio, todo el ministerio público, por ejemplo, de la Ciudad de México pertenece a una procuración de justicia, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Son colegas, pero en ese acuerdo te manejan, por ejemplo, el ministerio público de investigación. En pocas palabras te lo voy a decir. Ministerio Público de Especialización, ¿qué es lo que va a hacer ese Ministerio Público? Realizar la primera etapa del proceso, la investigación inicial. Ese es su punto. Luego viene un Ministerio Público de Judicialización. ¿Qué es lo que hace? Él va a llevar a cabo la primera audiencia ante el juez. Y luego viene el Ministerio Público de Estrategias Procesales, el Ministerio Público de Juicio Oral, luego viene el Ministerio Público de Sala, el Ministerio Público de Ejecución y los auxiliares del procurador. ¿Qué te quiero decir con esto? Que realmente si tal se necesita una especialización en esto, que la Procuraduría ha tratado de que en cada etapa del proceso un Ministerio Público especializado lleve a cabo la audiencia. Tú serás muy buena investigadora, excelente investigadora, pero ya me di cuenta que cuando vas con el juez de control no sabes hablar. Entonces yo tengo un buen Ministerio Público que puede hacer valer esa investigación, hacerla valer para el momento de estar judicializando y formulando la imputación. Entonces, eso es lo que hizo el procurador en el 2015, en ese acuerdo 002, y a la fecha, pues sigue. No ha surtido todos sus efectos, porque hay ministerios públicos que investigan y judicializan, y todavía es un caos aquí en la ciudad. Pero sí es importante que lo valoremos ese tema, porque ahí nos damos cuenta de la importancia que es este sistema, y de que se necesita estar especializado. Pero sí, yo creo que está en la teoría, volvemos a lo mismo, en la teoría estaba excelente, pero no sucede muchas veces que en este escalonamiento que se va llevando se pueda lograr, o sea, o pueda ocurrir lo que se le llama el teléfono descompuesto, que lo que le diga aquel no sea lo que le diga al otro, y termina tergiversándose ahora sí que en la punta con lo que empezó toda la situación. Porque al no tener un cruce de información adecuado, de repente vemos en los mismos ministerios públicos como los de policía de investigación con los ministeriales no se pueden ni ver. Así, y entonces obviamente la información no se comparte como debiera. ¿Por qué sucede esto? Fíjate que sí, es totalmente de acuerdo. Podríamos, exacto, ¿no? Yo, por ejemplo, yo hago la investigación, sí, y luego tú eres la que sigue con la judicialización. Entonces yo te paso a ti la carpeta. Pero tú igual tú y yo, acuérdate que el derecho finalmente es interpretativo. Así es. Y entonces, a lo mejor tú no compartes lo que yo realicé como investigación para acreditar el hecho con apariencia de delito y la posible responsabilidad. Es cierto, es cierto. Y suele pasar muchas veces. Pero bueno, la idea, creo yo, es buena, solo sí falta mucha capacitación para que se lleve a cabo precisamente y que no juguemos al teléfono descompuesto, que trabajemos, es correcto, en equipo. Decía, una vez vino un juez italiano que se llama Giovanni Falcone, por cierto acaba de ser su aniversario de luctuoso, y cuando vino aquí a INACIPE, hubo una pregunta que le hicieron, le dije, oiga, ¿algún día cree que se acabe la delincuencia organizada en México? Y él contesta así, y entonces todos así, ¿cómo? Dice, cuando la procuración y administración de justicia esté bien organizada. Tiene toda la razón. Y es tu pues comentario. Sí, con ese comentario es lo mismo, pues nos mata, porque el problema viene desde ahí, teniendo en cuenta, y lo hemos hablado creo que en todos los programas, que el primer respondiente no tiene la preparación adecuada. Cuando una cadena de custodia no se sigue al pie de la letra, cuando la integración de la carpeta de investigación o el expediente, ¿no? Y todo va, una mala integración de un expediente o de la carpeta, ya te echa abajo todo. ¿Cómo podemos, si desde el principio lo básico, a veces sentimos que no hay la preparación suficiente? Volvemos al tema, falta de capacitación. No se tuvo. Y alguien por ahí también dijo, dice, es que este sistema lo estamos haciendo a la mexicana. Uh-huh. O sea, mexicanizamos todo, ¿qué dices? Es correcto. Considero yo que sí. En nombre de Dios, a ver qué pasa. Vaya mi comentario. Pero pues y así fuimos con la marcha. Yo he detectado, como abogado que soy defensor, he detectado que las carpetas de investigación carecen de muchos errores en los cuales se los he hecho valer al juez. Algunos me los han dado la razón los jueces. Uh-huh. En otros casos los subsana el juez.
Ese es un tema importante. Eso de ayudar no debería. Creo yo que no. Y esos temas son los que les pongo, por ejemplo, a mis alumnos, llevar la carpeta. Le digo, a ver, le hizo falta la firma del Ministerio Público en estas actuaciones, en esta determinación. ¿Qué podía proceder? ¿Qué pasaba aquí? Hubo una vez que ponen al defensor de oficio y no va la firma del defensor de oficio. Y en la entrevista, la persona, el imputado, se declara confeso. O sea, él dice, sí, cometí, nada más que le faltó un detalle, no firmó el defensor. En otra carpeta de investigación que tuve a bien defender, un homicidio culposo, le ponen el defensor de oficio. Y dice, cuando le toman su entrevista, quien se identifica con una copia simple de la credencial que le otorga la institución a la que pertenece. 1 punto y guión. Dice copia simple. 2, no dicen qué instituto y no se acredita plenamente que sea defensor. Eso se lo hicimos valer al juez de control y el juez de control nos da nos da la razón y dice, pues es que esa entrevista se debe de declarar nula. ¿Por qué? Porque no está bien realizada con las formalidades que establece tanto la Constitución como el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y son detalles que ahí ante el Ministerio Público, cuando se hace el debate, contradicción, se hacen los debates, y le dicen al Ministerio Público, oye, ¿es cierto lo que está diciendo la defensa? Ni siquiera está agregada la copia que me estás diciendo que está. Y ahí sale el Ministerio Público, sí, lo que dices. El teléfono es compuesto, porque uno es el que hizo la investigación y el otro fue el que está en la judicialización. Entonces, ¿qué página es, licenciado? Sí, con todo gusto, la página 65, por decirte algo de la carpeta. Ok, no, en efecto, no viene la copia. Entonces, el error que hizo el MP de investigación, lo que comentabas, lo está haciendo suyo, o se lo hacen suyo, al que está judicializando. Ese es un tema también importante. Y tomando en consideración que realmente aquel integrara la carpeta o hiciera la investigación o hiciera la entrevista. Muchas veces quien hace la entrevista no es el que firma ahí todavía es peor. Digo, perdón, pero hablando de mexicanadas que hacemos, ¿por qué sigue pasando esa situación, maestro? No ha habido y no hay orden. No hay orden. Hijo, hay muchos temas que diría un amigo mío, nos llevaremos 2, 3, 4 horas hablando de estos temas de cómo se implementó mal el sistema, de cómo la falta de capacitación para los técnicos, sobre todo de este mismo sistema, y a la fecha sigue sin capacitación. O sea, la verdad, yo tengo varios amigos que son ministerios públicos y no se les dio la capacitación necesaria y pues ellos lo hicieron por su cuenta y pues bueno, ahí están las consecuencias de muchos asuntos que se han venido abajo precisamente por las malas integraciones. Yo creo que no hay otro tema, es capacitación, no es el sistema, Yo creo que no es el sistema, más bien fue la falta de capacitación. Y si eso lo vemos en la Ciudad de México, imagínate cómo lo podemos ver en algunas otras entidades en donde fueron pues, los que más se atrasaron en implementar este sistema, ¿no? Sucede muchas veces, lo vemos aquí, como personas pertenecientes al sistema político, al sistema público, a las instituciones públicas, incluso eso ya bajo su riesgo o su beneficio, vienen y toman los diplomados porque consideran, necesito prepararme más y si no me lo da la institución, entonces por mi cuenta lo tomo en esta ética personal, ¿no? De que siento que mi trabajo necesita más preparación, no me la dan, yo me siento que me falta preparación. Entonces voy y los vemos tomando diplomados aquí en el instituto precisamente, y esto ya es por su cuenta, digo, les cuesta, ya es de forma individual. Esto pudiera sanarse, pudiera hacerse algo todavía en el sistema si se implementara. Sí, yo creo que sí, y se ha hecho mucho, yo considero que se ha hecho mucho, tanto, yo te lo comento como catedrático de aquí de INADEC, me he percatado cómo el alumno en los diversos cursos entra así un tanto cegado al nuevo sistema y sale de verdad. Y no porque yo esté aquí, sino no es comercial ni mucho menos, ¿no? Pero sale bien preparado de aquí de INADEC, porque se da cuenta, no solo desde el punto de vista, como te lo dije en un principio, del abogado postulante, sino también del juez, porque también traen juez, de los magistrados. Entonces ya se percatan ellos y ya salen preparados de aquí precisamente. Yo creo que, como bien los comentas, hay muchos ministerios públicos aquí,
que se vienen a capacitar y muchos abogados postulantes. De que se puede hacer algo, se puede hacer mucho, y yo lo estoy viendo día a día. Todos le estamos echando ganas, los que nos interesa este tipo de, que nos dedicamos, que este es nuestro modus vivendi, pues le tenemos que echar ganas y estar al día. La actualización. La actualización, nada está escrito todavía. Hay muchos temas que están pendientes por aclarar y sobre todo y ante todo muchos criterios que han salido de los tribunales federales, en específico obviamente del Poder Judicial de la Federación, respecto del sistema, ¿no? Entonces, día con día van cambiando, entonces no hay regla escrita todavía, falta mucho porque se hagan criterios y pues como abogados que somos nosotros de este sistema, pues estar al día, tratar de estar al día para aplicar estos criterios y los conocimientos que tengamos precisamente al momento cuando nos estemos enfrentando ante una carpeta de investigación, Ministerio Público, ante un juez de control o en todo caso ante el mismo tribunal de enjuiciamiento. Así es. ¿Cuáles serían, maestro, las principales medidas cautelares o dependen de cada caso? Sí, fíjate que dependen de cada asunto. La medida cautelar precisamente son una serie de medidas que tiene y que le da el legislador precisamente al Ministerio Público, que es el que las puede pedir al juez de control. ¿Cuál es el origen de esto? Pues precisamente es que asegurar, entre otras cosas, que el imputado se presente y que no se evada de la acción de la justicia. Entonces, dependiendo del caso concreto, podemos hablar de las medidas cautelares que se van a implementar. Que quede claro, quien las debe de pedir es el Ministerio Público junto con lo que es el asesor jurídico y quien las va a otorgar o en todo caso las va a negar, otorgar las mismas, es el juez de control. Esto está su fundamento en el artículo 16 constitucional, párrafo 14, párrafo 14, donde viene precisamente que es una facultad que tiene el juez de control de otorgar o negar una o varias medidas cautelares a petición del Ministerio Público. ¿De qué depende? Insisto, del asunto, de cada asunto. Recordemos que en este sistema ya no existe lo que se llamaba antes los delitos graves o los delitos no graves. En este sistema, en términos del artículo 19 constitucional, ya nos establece lo que es los delitos de prisión preventiva oficiosa o los delitos de prisión preventiva justificada. Los delitos de prisión preventiva oficiosa, como su nombre lo dice, es el catálogo, viene ahí en el catálogo en el 19 constitucional, y esos delitos, por más que el juez no está a criterio ni del Ministerio Público pedirlas, ni a criterio del juez de otorgarlas, el juez de control, simplemente es de oficio la prisión preventiva. Ejemplo de ello es homicidio doloso, secuestro, violencia sexual contra menores, que es una reforma que se acaba de implementar a la Constitución. Son algunos de los que vienen en el 19 constitucional. Esos, por ejemplo, no hay contradicción en cuanto si se implica o no se implica una medida cautelar. Esos son de oficio. ¿Eso qué es? Es una medida cautelar de prisión preventiva de oficio. Se le dicta el auto de vinculación por el juez de control. La siguiente etapa de la vinculación es la petición del Ministerio Público de la medida cautelar. Y cuando es de oficio, se pide que, tomando en consideración que se vinculó por un homicidio doloso, por ejemplo, se pide la prisión preventiva oficiosa en términos del artículo 19 constitucional. Y ahí no hay tema. Donde hay tema es en los de prisión preventiva justificada. Ok. Ahí, por ejemplo, es otro tema de la prisión preventiva es una medida cautelar. Ajá. De hecho, es la última que aparece en el catálogo del artículo 155, la prisión preventiva. Ajá. Pero ahí, cuando es justificada, el Ministerio Público debe de justificar, es cuando el delito o el hecho con apariencia de delito por el cual fue vinculado, no de origen no es de prisión preventiva oficiosa, pero por cuestiones del tema de cómo sucedieron los hechos, el Ministerio Público justifica precisamente que se le imponga por parte del juez una prisión preventiva durante el tiempo que dure el proceso. Un ejemplo,
el desafortunado accidente que hubo en el BMW aquí sobre Reforma, Ajá. que desafortunadamente fallecieron varias personas, iba en estado de ebriedad la persona. Estaba ahí, fue judicializado por un hecho con apariencia de delito de homicidio culposo agravado, porque en teoría, y así lo han demostrado hasta el día de hoy, iba en estado de ebriedad. Okay. Entonces, de origen es un delito que no es de prisión preventiva oficiosa, pero el Ministerio Público consideró que le acreditó al juez que existía un riesgo fundado de que se fuese a dar a la fuga a él. Y ahí la justifica. Y ahí la justifica, exactamente. De origen, le pudo haber puesto el juez alguna otra de las medidas cautelares, por ejemplo, una garantía, lo que antes se conocía como una fianza. Ajá. 2, ir a firmar ante la supervisión de medidas cautelares, alguna otra. Pero el Ministerio Público, ante las circunstancias en que se dio este hecho, es como le justificó al juez, y el juez tuvo a bien decir: te impongo como medida cautelar la prisión preventiva de aquí a lo que dura todo tu proceso. Entonces depende muchas veces de eso. Por eso muchas veces también cabe aclarar que muchas veces dicen: es que ¿por qué lo dejó en libertad? ¿Por qué si era un delito de los considerados como delito, etc.? No sé. Es que no se pidió, no justificó bien el Ministerio Público la prisión preventiva, y como consecuencia el juez, si no lo justificas, no valora. Algo similar pudiera pasar con este accidente que ocurre el día de ayer con que roba el tráiler, y no sé si vio en las noticias esta situación. ¿Es algo similar? Es algo similar. O esta mujer igual de tráiler que se queda sin frenos aquí por Santa Fe, ¿por dónde sí, fue ese exactamente, accidente? sí, ahí en Constituyentes. Ajá. Ambos en Constituyentes. Sí. Alex. Sí, podríamos hablar semejante. Podríamos ser, algo semejante podría ser. No. Aquí el problema, ¿cuál es? Ahí arriba. Que habría que ver lo que establece la investigación del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque de ahí partimos para ver qué es lo que dice. Ahora, como siempre digo a mis alumnos, Ajá. siempre hay 3 versiones. La versión en este caso del imputado, del investigado. 2, la versión de las víctimas u ofendidos, y 3, la de la carpeta. ¿Cuál es la que nos interesa a nosotros siempre ver? La de la carpeta. Así es. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Diga, para los principiantes. Claro está. ¿Cuál es la diferencia? No es lo mismo lo que nos digan los medios de comunicación. El sesgo mediático, porque también se da mucho el sesgo mediático. Exactamente, no es lo mismo cuando ya uno lee la carpeta y dices: ok, no pidió esta medida cautelar el Ministerio Público al juez por esta y siguiente circunstancia. O sea, ya uno viendo la carpeta dices: es que pasó esto y esto otro. No es lo que nos dijeron los medios de comunicación, que muchas veces, no todos, claro, muchas veces, exacto, son mediáticos, y entonces nos dejamos ir por la ira. Oye, que no es que hay que ver, por ejemplo, en la hipótesis de ayer, por lo que he leído y por lo que he visto las entrevistas del secretario de Seguridad Ciudadana de aquí de la ciudad, es que la primera versión que maneja el imputado del chofer del tráiler el día de ayer es que lo tenían sometido, y entonces que él no era el ratero como tal. Entonces eso es lo que comento. Una cosa es lo que nos digan los medios de comunicación, y otra cosa ya cuando veamos la carpeta de investigación. Sí, porque se escucha que robó el tráiler y se dio a la fuga, y entonces se lo llevó, y 15 vehículos. O sea, y la intención que también se le pone es como un afán incluso de radicalizar las opiniones en los medios. Exactamente. Que estamos en una época donde también antes la noticia se daba hasta que pasaba mucho tiempo, nos enterábamos. Pero ahorita con la inmediatez de las redes sociales, en este afán de querer ganar notoriedad o el rating, porque se pelean muchos medios, también lleva a cometer errores de mucho tipo. Sí. ¿Puede algo que sucede en los medios perjudicar a un imputado o a alguien que está en prisión preventiva, además por la situación que suceda afuera? Pues considero yo que sí. No, recordemos el caso concreto de Florence Cassés, que precisamente por hacer un montaje de la escena del crimen, o de donde fueron detenidos, precisamente se vino abajo hasta la Suprema Corte de Justicia. Fue a consecuencia de que se vició precisamente todo eso por algunos medios de comunicación. Sí puede afectar, o sea, tanto al imputado como a las víctimas, en caso concreto, sí puede afectar. Entonces, por eso siempre hay que tener mucho cuidado con lo que se dice en los medios de comunicación, no dejarnos llevar muchas veces por... Yo he oído varios
programas de radio, sobre todo en la mañana, Ajá. y son muy mediáticos. O sea, la verdad es que sí se van con ira. Y yo les digo, entre mí pienso, ¿no? Yo digo, pues es que uno punto y guión, pues no son abogados, y dos punto y guión, pues no deberían de meterse tan de lleno en eso. En cuestiones Simplemente, jurídicas. creo yo. Simplemente es dar la nota. O está la otra, querido maestro. Si lo que quieres es dar notas jurídicas, entonces ponte a estudiar Derecho, aunque ya tengas periodismo, ponte a estudiar Derecho y aprende lo esencial, por lo menos para no meter la pata de manera tan garrafal. Considero yo que sí, zapatero a tus zapatos. Hablando, ¿no? de ontología y ética, que también acá en el instituto se dan estas materias como materias, queridos míos, que son tan importantes, ¿no? Que son tan importantes tomarlas en consideración, y que los medios, hablando de esto, cómo se puede incluso perjudicar un caso por cuestiones mediáticas, deberíamos tomar en consideración, ¿no? Considero yo que sí, y sobre todo un buen curso para algunos. Vuelvo al tema, yo lo que considero yo es mi percepción, Ajá. es el periodista que dé la información tal cual está, pero luego se quiere meter más allá. Es que este hijo de tal, ¿por cuál hizo esto? Espérate, pero... Entonces ya es condicionar al público a cómo quieres manipular su pensamiento. Y yo, por ejemplo, en Twitter, luego les Ajá. pongo algunos, oye, ¿ya checaste la carpeta? O sea, tú ya estás prejuzgando y no sabes ni siquiera cómo está la carpeta. Por ejemplo, estuve llevando un asunto en el Estado de México de un abuso sexual. Ajá. ¿Sabe? No es de prisión preventiva oficiosa, antes de la reforma. No era de prisión, estoy hablando del 2017. Y aquí el tema, Y ¿cuál esto es? no aplica en retroactivo. No, es correcto. Obviamente, Es va a ser correcto. la puntualización. Es correcto. ¿Y aquí qué fue lo que pasó? Fíjate, lo comento en 2 minutos para que veas la importancia Claro, de los cómo se ejemplos son tergiversa. los ejemplos son lo más maravilloso, maestro. Es correcto. Mi cliente se divorcia de su esposa en agosto de 2017. Finalmente, él le presenta a la nueva novia, hasta él en noviembre del 2017, 2 meses después. Y de ahí, para no ser tan cansado, ella le pone lo que se conoce vulgarmente como un 4, a él le presta a la niña para que se quede con ella 3 años la niña sin ningún dolo, y le dice, quédate con ella, no pasa nada. Cuando, ante el juez familiar, ella tenía la guardia y custodia, y como era niña, pues nada más se la dejaba ver en un horario normal. Pues ella va y denuncia un abuso sexual. Y La esposa. la esposa, bueno, la ex esposa. La ex esposa. Ajá. Y llega a juzgados. Entonces ya después llega a juzgados. Al esposo en contra de la hija. O sea, es correcto. Ajá. O sea, víctimas directa, la niña. Víctima indirecta, la mamá. El imputado, mi cliente. así es. Hace 2, 3 periodicazos ahí en el Estado de México, ya lo iban a linchar. Es que ese es el tema. Es que es un abusador sexual, y es que esto y esto otro. Llegamos a audiencia inicial y lo deja en libertad del juez. Porque la carpeta de investigación, además de tener varios vicios, no tenía con los datos suficientes para poderlo vincular a proceso. Entonces lo deja en libertad, y eso es lo que te digo. Y ahora sí, y el tema del linchamiento que le querían hacer. El linchamiento mediático. Mediático y físico, llegaron a ir a su domicilio. O sea, es que ella hizo todo lo que para hacer ese tema. Apoyado, te digo, en varias revistas que hizo de allá, locales. Ajá. Locales. Ahí, por ejemplo, Pero ahora con las redes sociales, aun cuando sean locales, maestro, transgreden y trascienden muchísimo. Nos enteramos de todos estos temas y más que nada pareciera que se está convirtiendo en un chismarajo terrible. Y el daño moral, ¿ahí dónde queda? Porque aparte de, bueno, digo, ya cuando ocurra y cuando transcurra y se lleve a cabo el juicio y den una resolución, pero el daño moral causado en las empresas, en los trabajos, con los vecinos, con la familia, ¿cómo se puede hacer? Porque ocurre para ambos lados, ¿no? Sí, Ocurre no, totalmente de acuerdo. El utilizar en los juicios de divorcio, en los juicios de pensión alimenticia, en estos juicios que donde van implícitos los odios y los rencores de nosotros los adultos. Cierto. Y utilizamos a los hijos como carne de cañón. Se agarran a niñazos, como dirían por ahí, ¿no? Exacto. Y ese es un Y el grave interés tema, ¿no? superior del menor, ¿en dónde queda en ese caso? Ese es el tema importante. Fíjate que aquí, por ejemplo, este juzgador, por demás importante el criterio, por eso es lo que te comentaba, hay, así como todo en la vida, ¿no? Hay jueces buenos, jueces malos desde la perspectiva de uno. Claro. Y a mí, de verdad, yo como abogado que siempre trato de ser lo más objetivo posible, es
oigo la resolución del juez y digo, fíjate que es que nadie nos ponemos en los zapatos del juez. Claro. O sea, yo siempre estoy con los zapatos de mi imputado, ¿no? De mi defensor, de mi defendido. Y no, yo, pues obviamente yo quiero que salga la resolución a mi favor. Pero luego también ya hay que verlo objetivamente, que ese es un tema importante, no déjanos ir por la ira. Eso lo establece también el decálogo del abogado de J. Couture. No hagas personal los asuntos. Y entonces cuando tú oyes una resolución del juez, que ahorita te aclaro ese tema del interés superior. Por favor. Cuando tú te pones en los zapatos del juez, dices, fíjate que hay que ponerse en los zapatos del juez. Y también considero que sí actuó conforme debió de haber actuado, dependiendo del asunto. Al caso concreto del interés superior. Fíjate que ahí, por ejemplo, el Ministerio Público, en el mismo asunto que estamos hablando del abuso sexual, cuando le hace la imputación y cuando solicita la vinculación, hace mucho hincapié en el interés superior del menor. Dices que tenemos aquí como víctima directa, su señoría, a una niña de 3 años, que si bien es cierto es el papá, también es cierto que ya se acreditó con datos de prueba. Y entonces un servidor le dije, bueno, si bien es cierto, ya en debate, existe lo que es el interés superior del menor, previsto en el artículo 4 constitucional, también es cierto que usted, juez, debe de preponderar tanto los derechos de la víctima como los derechos del imputado. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no porque esté un niño, ya todas las resoluciones van a ser a favor del niño. Hay que ver el expediente y hay que ver el debate, la carpeta, hay que ver el debate. Entonces fíjate que ahí el juez que dijo, en efecto, si bien es cierto tengo una niña, también es cierto que también tiene los derechos del imputado, los cuales fueron violentados durante la carpeta de investigación. Y segundo punto, preponderando los dos derechos, hasta ahorita como está la carpeta, no vinculo, porque no existen datos de prueba suficiente que me lleguen a mi juzgador a concluir que él haya cometido la conducta que le imputa el Ministerio Público. Por lo tanto, no vinculo. Fíjate que ahí el juzgador hizo un juicio de preponderancia entre el interés superior del menor y lo que dice los derechos del imputado. Y otros juzgadores que me ha tocado, con el simple hecho de tener un niño, vinculo. ¿Por qué? Tengo un niño. Ahora sí que ya después en el proceso ya vemos a ver qué pasa. Pero ahorita tengo un niño y ahí está un grave problema. El juzgador tiene que preponderar, ¿eh? No llevarnos con el... Un grave problema y ya como acá como madre de familia y un grave error. Porque, y en dado caso que no fuera cierto, que ya cuando se hace una resolución sale a favor del que fuera el imputado y dice no, entonces se desdicen y usted disculpe, pero ¿cómo queda el niño, hablando del interés superior del niño, cómo queda después de saber que a su padre le estaban achacando, diríamos coloquialmente, un delito en su contra? Porque eso no se olvida, son cosas que no se olvidan y son cosas que también quedan en expedientes y quedan con letras, que en algún momento se van a enterar. ¿Eso cómo perjudica también a un ser humano? Y al niño. Exacto. Al niño, digo, ya cuando uno somos adultos, y perdón por la expresión, ya sabemos qué es el bien y qué es el mal. Aunque algunos todavía no lo saben, ¿no? Aunque sean adultos, pero bueno, a mí lo preocupante es el niño. Por eso, ¿cómo va a crecer ese ser humano después de esto que sucede? Y en este caso... Ay, qué difícil la labor de un juez, le decía yo al juez, el doctor Juan Tapia, que estuvo por acá con nosotros, que ha estado también aquí un lunes, hablando sobre esta situación, hablando al juez de lo familiar, ¿no? Claro. Situaciones como estas, qué difícil es tener ese trabajo, ¿no? Complicado, para entender, por eso la importancia de la preparación de los abogados, porque digo, como mencionaba usted, pues cada uno quiere ganar su caso. Pero también tiene que llegar un momento donde impere la ética, la deontología y saber cuándo... pues no tiene la razón mi cliente y yo perjudicaría más, hablando de hijos o de terceros, si la resolución saliera a favor de mi cliente. ¿Se dan cuenta también ustedes como abogados cuando sucede algo similar? Claro. Bueno, al menos un servidor siempre se da esa parte y tratamos de ser lo más objetivos posible, ¿no? Por ejemplo, en el caso que nos dices de los niños, híjole, ¿cómo voy a creer que se estén agarrando a niñazos, como yo digo precisamente? Y en este caso, por ejemplo, decía Sigmund Freud, decía bien muchas veces, infancia es destino, ¿no? Sí. Y en algunos casos, ¿no? Hay excepciones a la regla, sí, pero por ejemplo, ¿qué trauma me va a quedar con el niño o la niña en este caso, ¿no? Ahorita el tema, hablabas del daño moral, la responsabilidad civil, todo ese tipo de temas que puede derivar. Así que los daños colaterales. Sabes que muchas, por ejemplo, mi cliente dice, ya, o sea, déjame respirar, salimos bien, fue algo muy traumático esto,
déjame ver qué voy a hacer después con mi vida. Entonces, pero sí se queda ese trauma. Claro. Y entonces después tengo que recurrir al psicoanálisis y a una ayuda, a otra cosa, porque todos los daños de los efectos colaterales quedan ahí para siempre. Y los niños sobre todo, es que el tema que tocaste es el punto y aparte, porque, niños es exacto, aparte. Porque va a terminar el pleito. Sí, claro. Pero van a seguir siendo papás hasta que mueran de los niños. Y el niño aún después de que mueran los padres, pues se queda pensando en todo lo que sucedió. Cuando yo sé que a veces la parte humana o la parte que nos toca, pues pareciera que se contrapone cuando se habla de justicia porque no está tan justo muchos casos. ¿Cómo podemos llegar, ustedes como abogados? ¿Qué preparación también necesitan? No solamente la parte jurídica, toda la parte técnica, todo el saber y aprender que está en los libros. La parte del ser humano como abogados, ¿qué necesitan aprender también? Y de qué más materia necesitan allegarse para crecer y poder entender casos tan difíciles como estos. Fíjate que esa es una buena pregunta, y después de 24 años que yo llevo como abogado postulante, hace 15 días me tocó un asunto de un homicidio. Entonces me lo pasaron, fui por la copia de la carpeta de investigación, y fíjate lo que me pasó contestando lo que tú me estás diciendo. Nunca me había pasado este tema. Llego por la copia de la carpeta de investigación aquí en la colonia Doctores, la audiencia iba a ser a las 12 del día, voy por la carpeta a 9:30 como abogado defensor, y cuando le hago así, nunca me habían dicho nada, porque yo iba a ser apenas en la audiencia inicial. En el Ministerio Público yo no intervine. Cuando le hago así, la víctima, una niña de 3 años. Entonces, haz de cuenta que tú ves el cuerpecito ahí en las fotografías y dices, yo tengo una niña de 5 años. Entonces, viene una reversión. El señor el chofer, pues era mi cliente. Entonces, ahí, por ejemplo, en ese momento entré en un conflicto de intereses, sin querer, pero pues tienes que dominarlo, porque finalmente somos profesionales nosotros. Y si él te está pagando para defenderlo, tienes que defenderlo. Ya después, viendo el video y eso, fue una responsabilidad de la madre, porque lo va con el celular la señora, la niña se le adelanta, es cuando se atraviesa ella y llega el señor y lo atropella. Digo, eso lo dirá un juez. Culposo. Fue culposo. Lo vincularon a proceso a mi cliente, y ahorita está en investigación complementaria. Ya un juez decidirá si hay una responsabilidad o no hay una responsabilidad. Pero aquí el tema, la pregunta que me estás haciendo es que sí llega a haber un conflicto muchas veces de intereses que lo tienes que hacer a un lado. Si eres profesional y tienes ética, lo tienes que hacer a un lado. Porque te tienes que abocar a toda la investigación que se hace y ser lo más imparcial posible. Es correcto. A llegarle como les digo a mis alumnos, a llegarle todos los datos de prueba y medios de prueba al juez, y ellos tomarán la decisión finalmente. Que esa es la función del abogado. Es correcto, y la función del juez precisamente es impartir justicia, administrar justicia. Con los datos que tú me aportes, defensa, con los datos que tú me aportes, Ministerio Público, parte acusadora, yo ya tendré que resolver y dar una resolución. Pero de entrada, ¿quiénes somos nosotros como abogados? Es mi percepción. Yo tengo que hacerle llegar todos los datos. Oye, ¿tú defenderías a un violador? Sin problema. Porque todos tenemos un derecho humano a la defensa. Y segundo punto, yo no sé por qué pasó eso. Hay que ver qué pasó. Ahí es otro tema delicado, por ejemplo. Delicada e interesante. Por aquí tenemos a Edgar Durán. Edgar Durán, que todos los días, maestro, todos los días, él vive en Texas, y desde Texas todos los días se conecta y todos los días nos mira. Un abrazo muy cariñoso de Edgar Durán hasta Texas. La maestra Nancy Luzán, saludos a ambos, excelente maestro. Hablando de catedráticos saludos, de acá de INAEC, queridísima Nancy, gracias por estar pendiente del programa. Hablando de esta percepción que también tenemos muchas veces hacia el abogado, hacia como muchos burdamente o de forma peyorativa se manejan los abogánster, porque ahí más el penalista, digo, perdón maestro, pero no, es una realidad. es una realidad. ¿Cómo poder desligar esto? ¿Cómo poder ir limpiando la parte que también le toca a los abogados? Porque las redes sociales ahora que vemos dicen, pero ¿cómo defienden a narcotraficantes? ¿Pero cómo defienden a violadores? ¿Pero cómo defienden? Esto que nos estaba comentando es muy importante. Los derechos humanos, que pensamos muchos o creemos muchos que los derechos humanos son para la gente que no comete delitos. Explíquenos un poquito esa parte para entenderlo, cómo lo ve se ve desde la justicia.
Primer punto, lo que acabas de comentar es totalmente cierto. El abogado es una de las carreras más mal pagadas moralmente, creo yo, y más el penalista, ¿no? Por ese lado. Y segundo punto, fíjate que hay un juez del reclusorio norte que habla de un tema que es importante, los derechos fundamentales, los derechos humanos. Dice, es que siempre nosotros hacemos valer los derechos humanos, pero y nada más siempre se los hacemos valer a favor del imputado, del investigado, del acusado, del que se le imputa un hecho con apariencia de delito. Sí, pero también la víctima goza de esos derechos. Entonces, fíjate, como juzgador dice, tenemos que preponderar ambos, o sea, no nada más porque esta persona es imputado y hubo un error en la carpeta, vamos a, dice él, y se atreve a decir el juez, hay que ver qué tipo de error es la carpeta. O sea, no porque yo lo vaya a subsanar, no, pero también debemos de tomar en cuenta que si a poco por ese error se nos va a venir abajo el asunto, voy a soltar a unos secuestradores por ese error, por ejemplo, y él empieza a hablar una teoría que es complicada. ¿Por qué complicada? Porque habla de ambos derechos, dice, tanto la víctima y el ofendido, como el imputado tienen derechos. Entonces también, no nada más hagamos o nos inclinemos en un proceso penal a los derechos humanos del imputado. También hay que analizar que también las víctimas y los ofendidos tienen derechos fundamentales, y los cuales los juzgadores son los que tienen que hacer valer. Y en un juicio de preponderancia decir cuál de ellos tiene mayor interés sobre el otro. Creo yo que la teoría que apenas se está implementando, y ese maestro lo considero yo que es importante, irnos por los dos lados, no nada más por la parte del imputado, sino que también las víctimas ofendidos también tienen derechos fundamentales. Toca un punto muy importante. Hace rato hablábamos de la preparación o la falta de preparación de ministerios públicos. ¿Hasta dónde también nos hemos enterado o hemos visto, o entre pláticas a veces tenemos con diferentes maestros, hasta dónde también muchas veces el Ministerio Público con dolo pudiera integrar mal una carpeta para beneficiar al que fue imputado? Hablando sobre esto de derechos humanos, porque nos dicen por ahí que también se puede utilizar la figura de los derechos humanos para beneficiar a alguien que puede ser culpable, si está integrado mal, si se violan ciertas normas. Se puede hacer, se ha hecho, estas historias urbanas que cuentan por ahí. Fíjate que sí, hay muchas leyendas urbanas al respecto. Sin embargo, fíjate, ahorita me viene a la mente, a mí que me haya tocado a mí algún asunto que dolosamente el Ministerio Público haya hecho para favorecer al imputado, no me ha tocado. Como tal a mí en la praxis. Sin embargo, se supo, incluso está en las redes sociales, es interesante ver ese video en donde el asunto es de Morelos. Ajá. Es un homicidio doloso y la juez se percata que el Ministerio Público, ojo, acordémonos de algo, el juez no tiene el expediente en este sistema como en el anterior sistema. Para revisarlo. Es correcto, entonces ¿en base a qué dicta sus resoluciones? En base a lo que le digan las partes. En esta oralidad que se está manejando. Y la contradicción es correcto, tanto el MP, víctima, ofendido y asesor jurídico de un lado, como del otro lado el imputado y la defensa. Ellos tienen carpeta materialmente hablando. Ajá. Pruebas, datos de prueba, entrevistas de testigos, entrevistas de peritos, periciales, etc. Que están cotejando al momento que está la oralidad de la contraparte. Es correcto, pero en teoría el juez no las tiene. Entonces, ¿en base a qué va a resolver el juez? Que es un punto importante, en base a lo que uno le diga. Si el Ministerio Público está haciendo varias omisiones de la carpeta, entonces yo como abogado debo de decírselas al juez, porque el juez él dice, bueno, pues a mí ya me estás dando toda la información fidedigna para mí, ahora ¿qué tienes que decirme tú, defensa? Principio de contradicción, ¿qué me tienes que decir, defensa? A ver, su señoría, lo que no le está diciendo el Ministerio Público es A, B, C y D. Entonces el juez apunta todo eso y dice, a ver, Ministerio Público, ¿es cierto lo que me está diciendo? Bueno, y ya se hace el argumento. Bueno, pero es que... sí. ¿Qué pasó en Morelos? Le empieza a decir, es que no me acuerdo cómo se llama, está en YouTube el video, y omite varias cosas, y la juez lo induce de alguna manera, aunque no debía, porque exacto, el juez es la mínima intervención, nada más lleva el debate, es la mínima intervención, pero de alguna manera así como, bueno, ¿y qué más? Sí, ¿qué más? Esa inducción también... Y ya así como que no son todos, y en una de esas dice la juez, mira, aquí queda, palabras más, palabras menos, queda claro, Ministerio Público, que tú me estás haciendo omiso en muchas cosas, y por lo cual yo no voy a vincular a esta persona por el homicidio doloso, porque con los datos que tú me estás aportando, yo no lo puedo hacer. Son insuficientes. Y fíjate que dice en la audiencia la juez, te digo palabras más, palabras menos,
¿Sabes qué es lo peor, Ministerio Público? En audiencia, que aquí está la familia, dice. Y la familia, ¿a quién creen que le van a achacar el tema de que lo dejó en libertad? A mí. Exacto. Pero yo no fue porque yo lo haya hecho, sino porque tú no me diste los datos de prueba suficientes y que seguramente están en la carpeta de investigación. Pero no tuvo la capacidad. O lo hizo dolosamente, como Exacto. lo comentas tú. Ahí, quién sabe, no Exacto. nos consta, ojo, claro. Exacto. Pero de entrada sí dices, y eso lo deja ver la juez y dice, quién es tu fiscal? No, es que no sé. No, dime quién es. Total, de ahí empieza, ¿sabes qué? Les voy a dar vista, voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Y hasta ahí se queda el video. ¿Qué te quiero transmitir? No, a lo mejor ahí, por ejemplo, fue dolosamente. No vi el expediente, no lo puedo, pero tomando ese ejemplo, sí puede haber algo así, Sí medio puede haber. sí. Y si la defensa está coludida, vaya mi expresión, Ujú. pues no digo nada. Pues eso él no Me dice está, nada. me está beneficiando. Me está beneficiando, Por no está supuesto. diciendo la necropsia de que se murió, pues obviamente yo no se lo voy a decir a él. ¿Sí me explico? Claro. Y entonces ahí, por ejemplo, sí podía ser ese tema. Y ahí también tiene mucho que ver mucho la capacidad de cada abogado. Hablábamos hace rato también de la argumentación, la importancia de la retórica ahora en estos juicios orales, la importancia de la argumentación que antes, y también la redacción, ¿no? Porque un punto y una coma mal puestos también es como la intención con que se dicen las palabras. Es correcto. Hasta donde también estas materias influyen para que ustedes como abogados, postulantes, litigantes, convenzan, porque se trata de que la versión que ustedes le den al juez Sí, sea de convencer. la más completa para que él lo entienda y con base a esto de su veredicto, ¿no? Fíjate que aquí el tema es, a mí lo que ha dado resultado en este tema es, primero, decía una de mis maestras de la maestría, decía, cuando tú tienes el conocimiento, pues, solito todo va fluyendo. Sí. Cuando llegas a improvisar, tienes graves problemas. En el caso concreto, ya no debemos de llegar a improvisar. Ese es un ¿Qué es lo tema que se hacía importante. mucho? ¿Qué es lo que se hacía mucho? A ver en qué resbalón me lo cacho al otro para ahí meterme. Y se prestaba muchas cosas del anterior sistema, no se videogrababa, etc. O sea, ha mejorado mucho, creo yo, también la justicia en Como materia postulante penal. se da cuenta y dice que ha Es mejorado. correcto, es correcto. Pero aquí, por ejemplo, cuando uno expone bien sus temas, Ujú. en cualquier parte, en la cátedra o incluso con el mismo juez, no tienes problema. Pero ¿sabes cuál es el problema de muchos abogados y ministerios públicos? Llegan a improvisar. Y en esa improvisación no llevas bien tu teoría del caso, no llevas bien tus argumentos. Y como consecuencia, ¿qué puede pasar? Pues se te puede venir abajo si te toca una buena contraparte. Llámese Ministerio Público, llámese abogado defensor. Entonces, sí sirve la argumentación y sirve de mucho, que es lo que tratamos de transmitir aquí en INADEC, pero también es cierto el conocimiento. Muchos se creen aquí, por ejemplo, entran muchos abogados ya grandes, un Ajá. ejemplo rápido, y les digo, a ver qué es el delito. O sea, si estamos aquí en un sistema, en un diplomado del sistema acusatorio penal, pues yo creo que ya, ¿cuántos años tienes en esto? ejercer. De ejercer. No, y todos dicen, no, hay muchos, no, 30 años, maestro. Okay. ¿Qué es el delito? Y no, o sea, no lo dan. Digo, entonces, ¿cómo vamos a entender, cómo vamos a darle esa proyección, esa argumentación a un juez si de entrada no comprendes qué es un delito, por ejemplo? La teoría del caso como materia, maestro. También, desde luego, eso se imparte también aquí, ese es un punto medular, o sea, llevar un orden. Porque la menciona, pero si de entrada está mal desde ahí, Es lo que te comento. hablando de coloquialmente, si no ponemos buenos cimientos en una casa, Es correcto. tarde o temprano se va a caer. Así de simple y así de simple. Pero si los pones mal, te lo puedo asegurar que se va a venir abajo todo. El tema, ¿cuál es? También tener esos conocimientos. Si no tienes el conocimiento en el tema, mejor ni te metas. De verdad, así se los digo. Porque es muy complicado. Y otro tema que es importante tocar, que ya se está quitando, ya Ajá. se está quitando afortunadamente. Los jueces, más que preocuparse por llevar el control del debate, llámese en una fase intermedia, llámese en tribunal de enjuiciamiento, se preocupaban más porque están regañando a las partes. Y ese es un tema que finalmente, si no dominas tú la materia y te están regañando, y me ha tocado, y a ver, abogado, es que no le entiendo. Es que ya le di mis planteamientos. A ver, Ministerio Público, no, a ver, hábleme bien, a ver, repita, le doy 2 minutos para que, y nada más están pensando en estar regañe y regañe y regañe, más que cumplir con su función de
llevar el orden en el debate que se está armando. Ya no, afortunadamente las últimas audiencias que me ha tocado, ya el juez así, claro que si uno dice, perdón por la expresión, pero dice tonterías, Sí, no eres la sí regañada. interviene. No, si interviene el juez me dice, a ver, espérame, ese no es el tema. Aquí el tema es esto y esto. Como sucede quienes empiezan a emplear tecnicismos jurídicos del sistema anterior. Por ejemplo. Que es lógico, oye, espérame, que está rezagado y ahorita ya no vamos a hablar con esos términos jurídicos. Podría ser, es correcto, o sea, sí podría ser un ejemplo. Si no entendemos bien, me estás utilizando tecnicismos jurídicos anteriores, pues, y si sí tiene que ver con el fondo, pues mejor aclárame, ¿a qué te refieres con este tema? Ahí sí interviene el juez, pero no. Sí, porque me mezclas magnesia con gimnasia y así no vamos a llegar a ningún lado y el perjudicado va a ser tu cliente. Sí, por ejemplo, en la audiencia inicial, con detenido, se divide en varias fases. La primera es control de detención. Como su nombre lo dice, ¿qué es lo que se va a analizar en esa primera etapa de la audiencia? Si la persona que se detuvo fue detenida en flagrancia o en caso urgente. Punto. ¿Cuál es la diferencia de ambas? Se lo explico en un momento. Nada más, el tema es, Ajá. ¿qué es lo que quieren que hacen muchos abogados? No, es que no existe el delito. No, espérate, abogado. Es que la etapa ahorita nada más es si estuvo detenido o no estuvo detenido en flagrancia. En flagrancia es cuando una persona es detenida por cualquier persona, cuando se está cometiendo el hecho, Ajá. con apariencia de delito o en su inmediata persecución. Esa El la hecho, flagrancia. es que ahí es la interpretación, el hecho con apariencia de delito. ¿Por qué el hecho con apariencia Ajá. de delito? Porque apenas están diciendo, Ajá. no se ha realizado todavía una investigación siquiera. Para saber. Dicen que robó, Ajá. hay que ver si robó. Ok. ¿Sí me explicó? Ujú, sí, Pues claro. un hecho con apariencia de delito. Cualquier persona la puede detener. Y esa persona lo debe de poner de inmediato ante una autoridad. Y esa autoridad ante la misma prontitud ante un ministerio público. ¿Sale? O en su inmediata persecución, sin dejarlo de perder. Esa es la flagrancia grosso modo. Ok. Son dos hipótesis. Y el caso urgente, cuando se cumplan ciertas hipótesis que establece el Código Nacional, en donde el Ministerio Público manda a solicitar la detención de esta persona en un caso urgente. Son dos temas que se van a estudiar precisamente en la primera audiencia de control de detención, pero hay abogados que empiezan a hablar, es que no hay delito, es que ese no es el tema ahorita, la materia, ¿cuál es? Nada más si se detuvo en flagrancia o en caso urgente, ese es el tema nada más. Y ya después el juez resolverá, una vez que resuelva el juez si se detuvo bien, si estuvo bien detenida la persona, ahora sí, pasamos a la segunda etapa, que es la formulación de la imputación. Y muchos abogados, por no estar capacitados, se confunden y empiezan a meterse en temas que no. Ese es el La tema. importancia del Ministerio Público, que fue con lo que iniciamos prácticamente, en estas situaciones. Pero también la importancia en los principios constitucionales. Muchas veces el Ministerio Público puede violar principios Sí, claro. constitucionales. Sí, bueno, no debe. Pero ha sucedido. Pero ha sucedido y sucede. El ejemplo que te comenté hace ratito, el tema de no firmar varias constancias de la carpeta de investigación. Y mira, muchas veces yo peco de, ¿cómo le podría decir? De noble, ¿en qué sentido? Tienen tanta chamba, venía de la agencia Cuauhtémoc Ajá. y tienen tanto trabajo ahí, digo, no se justifica. Pero aquí el tema es que dices, ahí por ejemplo, hay varias violaciones que se le dieron y que afortunadamente el juez nos dio la razón y lo dejó en libertad. Posteriormente las pueden subsanar y vamos a ver de qué manera y lo pueden mandar a solicitar otra vez. Pero de que puede el Ministerio Público, sí puede. Yo acabo de estar, y de verdad así lo digo, hace medio año aproximadamente, en un balneario muy famoso, ¿cómo se llama? Aquí en Morelos, la ex hacienda en Temisco. Por ahí estaban unas personas detenidas. Pues los tenían amarrados así con en pleno rayo de sol, con una cadena a los pies. Nada más porque no me dejaron sacar fotografías. Si no hubiera sacado fotografías de cómo, por ejemplo, es otro ejemplo de que cómo violenta el Ministerio Público. La violación de los derechos humanos. Ahí, terrible. Claro. Y está la otra parte, hablando de juicios mediáticos y estas situaciones que en el país y en el mundo prevalecen, que de repente sabemos que algún político es gobernador o demás, se allegó de bienes y toda la gente quiere que lo metan a la cárcel. Y todo el mundo habla de ahí, este sesgo mediático que les decía, que se maneja que se va a ser detenido o que debiera ser detenido y de repente entre esas rebatingas que fue que vino,
pues se desapareció del país y ya después no lo encuentran. ¿A quién le fincamos responsabilidad en esa situación? Pues es que habría que ver el caso concreto. Sí, Pues, sí, no, sí. suele pasar, pero habría que ver el caso Nos pasó concreto. con Duarte, que lo fueron a retener hasta otro país. Pasó con el caso de Borges, hablando de estos casos mediáticos grandes. Pero si ya se sabe de antemano, ¿por qué no se integra una carpeta con tiempo y en forma y se pueden hacer las cosas? ¿Qué sucede? Muchos intereses. Es una pregunta complicada, no complicada de contestar, pero considero yo que hay muchos conflictos de intereses, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, muchos conflictos de intereses. Pero son las preguntas que se hacen todos los días claro, el grueso de la población en nuestro país. Claro. ¿Por qué la ley pareciera que prevalece para quienes tienen poder y tienen dinero, aunque este poder y este dinero fuera sustraído del pueblo? Pero volvemos al caso de personas como el señor que en una reserva biológica, una reserva en Oaxaca se come 3 conejos y lo meten 7 años a la cárcel. Estas equiparaciones, ahora que se hace todo mediáticamente, la gente se percata de ello y sin querer y teniendo la preparación que tenga, pues hace las comparaciones entre una justicia para uno y una justicia para otros. Sí. Me radicalizo de esta forma para entenderlo, porque así pasa en nuestro país. Así pasa. ¿Qué podemos hacer para llegar a un equilibrio? Yo creo que mucho está precisamente en quitar la política de la parte, ya caso concreto, procesal penal. Pero muchos de los asuntos se manejan, se relacionan la política con el tema procesal penal. Y los conflictos de intereses, ¿no? Hay muchos conflictos. Y me atrevo a decir tráfico de influencias en muchas de las veces. En muchas de las. Que, es algo que no podemos ocultar, o sea, por más que queramos no podemos tapar el sol con un dedo. Así es. Y aunado a eso, muchos temas que lo dejan a criterio de los jueces. Y que los jueces en un mismo caso no lo aplica porque no existe algún conflicto de interés, me puedo atrever a decir. Queridos amigos, pues mire, un programa bastante interesante. Ya para cerrar, maestro querido, nuestro programa, que ya hace rato nos miraba el ingeniero, pero no le hicimos mucho caso, los principios constitucionales y las medidas cautelares en el sistema penal, ¿qué nos dejan hacia un resumen a grosso modo? Grosso modo. Fíjense que yo siempre les comento a mis alumnos el tema de que por lo menos saber en dónde están los principios de este sistema acusatorio penal. ¿Y dónde se encuentra? Están en el 20 constitucional. Okay. En la letra A, en la letra B y en la letra C. Ahí los principios están en la letra A. Los derechos del imputado están en la letra B. Y los derechos de la víctima u ofendido están en la letra C. Precisamente ahí, por eso es lo que les digo, de ahí partimos, para poder entender, grosso modo, quien no es abogado, claro está, quien es abogado, pues lo debemos de dominar. Ahí vienen los principios. En la letra A, lo que estamos manejando, principios constitucionales. Y en la letra B y en la letra C, los derechos que tenemos nosotros cuando somos imputados, en la letra B. Cuando somos víctimas u ofendidos, ¿a dónde debemos de ir? Al 20 constitucional, en la letra C. Ahí vienen los derechos también de que tienen las víctimas u ofendidos. En este afán que desde el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico y en el programa Más que Leyes Educando la Conciencia, hoy el maestro Israel Alejandro Gallegos Ramírez nos deja un tip súper importante. Cualquier problema, tenemos que acudir al 20 constitucional y aprenderlo, seamos o no abogados. Sí. En esta mínima defensa que podemos hacer de nuestra persona. Les digo también a mis alumnos, todos los ciudadanos de este país, todos los habitantes de este país deberíamos de conocer nuestros derechos constitucionales. Y más un abogado, cuanto más un abogado, ¿no? Porque si no, luego muchas veces llegamos al Ministerio Público y no sabemos ni qué. Por lo menos les digo, 20 constitucional, si estamos involucrados en algún asunto de carácter penal y somos el imputado, vamos a la letra B, por lo menos para saber nuestros derechos. Si somos víctimas u ofendidos, nos vamos a la letra C. Y principios generales están en la letra A precisamente. Entonces ahí es un punto medular saber esos derechos para que por lo menos precisamente nosotros hagámoslo valer ante las autoridades competentes. En este caso sería pues el Ministerio Público, ¿no? Que es la primera donde nos llevan cuando hemos cometido un hecho con apariencia de delito.
Queridos amigos, este lunes nos ha dejado una enseñanza grandísima, no solamente los ejemplos que nos ha dado de todos los casos, precisamente para entender, así con manzanitas decimos lo que está sucediendo y a lo mejor nos cambia una visión un poco de lo que es el mundo jurídico en nuestro país. Aprender de los que saben es lo más importante, y este consejo que nos acaba de dar, irnos al 20 constitucional y aprender, nunca está de más. Digo, nos la pasamos en el Facebook revisando memes, vamos a revisar también las cosas, nunca sabemos cuándo se pueden utilizar, ¿verdad, maestro? No, acuérdense que el delito persigue al hombre como su sombra misma, ¿eh? En cualquier momento estamos involucrados en un asunto, entonces por eso es importante tenerlo ahí presente. Pues queridos amigos, ¿qué les digo? Hoy aprendimos muchísimo, muchas gracias de verdad, al contrario, maestro. Un honor. Se nos fue más que agua este programa, Cierto. Salvo por el calor que sentimos aquí Sí, y le ofrecemos disculpas. No pasa nada. Esto yo creo que es de todo el país, ¿verdad? Que estamos derritiéndonos de calor. Pero de verdad, queridos amigos, un tremendo programa que nos deja mucha enseñanza y mucha tarea para los que gustan del mundo jurídico. Yo creo que muchos de sus alumnos que sabemos que van a estar pendientes de este programa, ojalá deja muchos tips, deja mucha enseñanza, como cátedra les digo que nos resultan todos los programas diarios. Entonces, ahí los pedimos humildemente que nos sigan en todas nuestras redes sociales, en todas las plataformas. Saben que estamos con el hashtag Más que Leyes y con el hashtag INADECTV. También la oferta educativa que tenemos, entren a www.inadec.edu.mx. Ahí está toda la oferta educativa que el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico les está ofreciendo en todos los campus, en las filiales, en diplomados, maestrías, licenciaturas, los doctorados, los postdoctorados, toda la oferta educativa de verdad de la mano de profesionales que están todos los días con nosotros. Soy Delia Linares Alvarado y a nombre del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico y a nombre de todo el programa, de todo el equipo de aquí de INADEC TV, les damos las gracias. Los esperamos el día de mañana. Ya saben que mañana tenemos los martes de Salud y Justicia con el licenciado Daniel Osvaldo, le ando cambiando el nombre, Daniel Osvaldo Rojas López, en los martes de Salud y Justicia. Nos vemos mañana. Tengan una tarde excelente. Muchas gracias.